Hola, ¿cómo están? Aquí las principales informaciones de Centrum News, nuestros titulares. Los desafíos del sistema educativo en el Perú. La educación no puede tener fines de lucro. Bajo nivel de egresados de universidades atenta contra la competitividad empresarial. Peruanos quieren un presidente con valores y que tenga una clara visión de país. Proponen bajar el impuesto a la renta a 15% para promover las inversiones mineras. Para gastar los pocos recursos en el Estado peruano, no existe planeamiento financiero. Candidatos presidenciales hablan por primera vez de un modelo de país. De inmediato, el desarrollo de la información en Centrum News. En el sistema escolar y universitario existen demasiados grupos de interés que consideran que la educación es rentable. Para el doctor Fernando D'Alessio, director de Centrum Católica, la educación es sagrada. Aquí sus declaraciones. Que hay muchos intereses detrás de las autoridades. El sistema universitario, el sistema escolar, es un sistema con demasiados grupos de interés detrás, donde la educación es un negocio muy rentable. Pero la educación pues no puede tener fines de lucro, Carlos. La educación es sagrada. Pero lo tiene. Pero por supuesto que sí, y eso comienza con la ley 882 que se dio en el gobierno de Fujimori. El bajo nivel de los egresados de las 140 universidades del país atenta contra la competitividad de las empresas y de los propios profesionales. Así lo señaló el profesor Luis Rebagliati de Centrum Católico. Bueno, desafortunadamente eso es una realidad, por la cantidad de universidades que hay y la cantidad de gente que sale, pero eso afecta ciertamente la productividad de las propias compañías y su competitividad en los mercados, ¿no? Entonces, en la medida que las empresas inviertan en tener profesionales mejor formados y a su vez las universidades se preocupen por lo menos conseguir mejores profesionales para la enseñanza, será una manera de contribuir hacia el país, de contribuir a conseguir mejor competitividad. El próximo gobernante del Perú debe tener principios sólidos, éticos y morales. Por cierto, ser tolerante y escuchar a su pueblo. Así lo señaló el profesor José Antonio Espinosa de Centrum Católico. Un presidente, para que se reconozca que es líder y que pueda inducir cambio de comportamiento, tiene que tener una imagen, el ethos que le llamaba Aristóteles, una imagen creíble, una imagen confiable, una imagen que sea un modelo. Entonces yo no votaría por alguien quien yo no lo tendría como un modelo de comportamiento. En segundo lugar está el aspecto de la razón, logos. Entonces un presidente tiene que argumentar, un presidente tiene que presentar de manera sencilla pero contundente cuál es su modelo de comportamiento, cuál es su visión, cuáles son los grandes pilares que quiere para que la gente cambiemos nuestros comportamientos. Esa era parte de la razón, el pensamiento crítico, evitar falacias. Y en tercer lugar, la emoción. Un presidente tiene que recurrir a la emoción. Un presidente no puede dar puramente razones lógicas, porque sabemos hoy en día la emoción tiene más impacto en nuestra decisión que la propia razón. El profesor Piero Morosini de Centrum Católica saludó que por primera vez los candidatos presidenciales hablen y piensen de un país con visión y futuro. Esto en relación a la campaña que se viene desarrollando en los últimos días. Aquí sus declaraciones. Es bueno notar que después de 7 elecciones democráticas, después que volvimos a la democracia en el año 1980, por primera vez en el Perú hay algunos candidatos que comienzan a hablar de modelo de país, de visión de país. ¿Por qué no se hacía antes, Piero? Creo que no se hacía antes porque veníamos de un modelo que se había implementado en modo explícito e implícito bastante bien, en el sentido de que nos sacó de muchas taras y de muchos traumas que habíamos vivido en el pasado. Me estoy refiriendo al así llamado modelo neoliberal, visión neoliberal del manejo del Estado y la economía y la nación que implementa pues Fujimori, el expresidente Fujimori. Para la profesora Gloria Zambrano de Centrum Católica, en el Estado no existe un plan estratégico para poder hacer una buena administración de los recursos del Estado. Por eso es que no se ven resultados positivos tanto para el país como para la población. Aquí su declaración. Efectivamente, los gastos se dan, pero los resultados los tenemos. ¿Qué dejamos de ganar en ausencia de planeación financiera? Primero, un control eficiente en tus recursos. Eso es lo que dejamos de ganar.
dejamos de ser eficientes en el manejo de nuestros propios recursos. ¿Ustedes se han preguntado acaso, Carlos, no te has preguntado, cómo ser más eficiente en tus propios gastos de la casa, por ejemplo? El goteo de agua, la luz, que solo se apague la luz, igual en el Estado. Tenemos recursos que se van, que se diluyen y no los vemos, hasta en el consumo de papel, algo mínimo, pero cuyo impacto es tan alto que luego, digamos al final del periodo, resulta que efectivamente tuviste una peor gestión por ese control ineficiente en tus gastos. Ante la caída del precio de los minerales, el impuesto a la renta que se cobra a las empresas mineras debería de reducirse al 15%. Así lo señaló el profesor Luis Chanchín de Centrum Católico. En este minuto en que los precios de los minerales se caen, la única forma que tiene el Perú para ser competitivo en minerales y para que las inversiones vengan es bajar el impuesto a la renta por lo menos al 15% por año, por las utilidades. ¿Por qué? Porque ese es el impuesto de Chile. Nosotros somos de una estructura productiva similar, pero nuestros impuestos son más altos y eso nos hace perder competitividad. Con un plan estratégico, las empresas podrán lograr sus objetivos a corto y a mediano plazo. Así lo señaló el profesor Fernando D'Alessio, director de Centrum Católica. Uno de los males endémicos, posiblemente el más serio de todos en las organizaciones, es el cortoplacismo. No tenemos horizonte de largo plazo. Queremos solucionar el problema del día a día y en ese sentido las organizaciones, cuando menos se dan cuenta, tienen a la competencia que les causa un daño enorme y desaparece. Hay que pensar en el largo plazo. El largo plazo depende de la industria donde está la empresa. No es lo mismo hablar de la industria petrolera que hablar de la industria textil o hablar de la industria de alta tecnología. Pero en todo caso, en la gerencia siempre el pensamiento de largo plazo tiene que predominar. Muchos consideran que el largo plazo no es lo ideal porque estamos en un mundo cambiante, en un país con una serie de cambios permanentes, pero ese es un error. El largo plazo debe predominar para que las organizaciones sean viables en el tiempo. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en Centrum News.